Muy bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas por los que saben. En este espacio abordaremos el día de hoy sobre marketing digital, en pleno auge ciertamente en los últimos años. Pero también nos preguntamos qué tan eficientes son las estrategias en la actualidad. Sobre este tema conversamos hoy con uno de los referentes del rubro para saber cómo abordar el marketing digital en el escenario actual. A continuación, en el siguiente material, te mostramos un poco más de la trayectoria del invitado de hoy. Juan Manuel Teixidó es fundador de la agencia digital con mayor trayectoria en el país desde el 2001. Teixidó es especialista en transformación y marketing digital para clientes en Paraguay, Estados Unidos y Holanda. Una variedad de diseños realizados por la agencia se destacan en libros, revistas y galerías web. Sus servicios abarcan la identidad corporativa perfeccionando logotipos, mejores prácticas y últimos estándares de la industria al diseñar y desarrollar sitios web, diseño de interfaces teniendo en cuenta la comunicación y la facilidad de uso, e-commerce, ya sea iniciando un nuevo sitio de comercio electrónico o buscando un rediseño, campañas de marketing por correo electrónico y optimización de motores de búsqueda y redes sociales. Quédate con nosotros, ya volvemos después de la pausa aquí en Entrevistas por los que saben. Ya nos acompaña aquí en el estudio Juanma Teixidó, CEO de la agencia Teixidó. ¿Cómo estás, Juanma? Bienvenido. Hola, mucho gusto. Igualmente, Juanma, queremos aprovechar tu presencia para que nos comentes un poco cuál es la actualidad del marketing digital. Se podría decir que la pandemia marcó un antes y un después. ¿Qué evaluación podés hacer de cómo se encontraba antes, digamos, del 2020 y cómo se está trabajando en ese sentido hoy en día? Genial, yo creo que mucha gente tiene en la cabeza ahora una idea de mis campañas de marketing son súper eficientes, pero sin embargo no funcionan, ¿verdad? Que yo creo que primero habría que entender que eficiencia y eficacia no es lo mismo. Antes de la pandemia lo que había sucedido era, veníamos haciendo esfuerzos de marketing digital, me refiero a las marcas en general. Llega la pandemia y entendiblemente las marcas apagan su presupuesto de marketing digital, pero sucede algo sorprendente, continúan vendiendo. Y en realidad si tuviéramos que utilizar el término correcto es los consumidores le continúan comprando. Las marcas realmente no venden básicamente por inercia. Y los consumidores, porque tienen todavía ese top of mind fresco, continúan comprando de las marcas. Pero esto se desacelera, porque la inercia propiamente dice eso, se termina desacelerando, y empiezan a surgir otras marcas en el mercado que sí están haciendo esfuerzos de marketing, que sí le están pegando en el clavo, y que empiezan a erosionar un poco ese top of mind que tenía el consumidor. Entonces mi marca ya deja de estar en el top of mind de mi consumidor y empieza a surgir una competencia que sí está haciendo un esfuerzo de marketing, ¿verdad? Entonces eso es lo que ocurrió pre-pandemia. Entonces hoy lo que sucede es que las marcas empezaron a aprender sus esfuerzos de marketing, inclusive de manera eficiente, pero no por eso de manera eficaz. Entonces se preguntan por qué no está funcionando, por qué no está aprendiendo, por qué si bien yo estoy haciendo mis esfuerzos de pauta, por qué si bien tengo mis redes sociales no estoy logrando vender como vendíamos antes, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que hay como ciertas claves que nosotros queremos compartir hoy con estas marcas. Empezando primero por el hecho de cuestionar un poco la lógica detrás de todo, porque entendiendo que una idea lógica puede funcionar, pero cuando todo el mundo está apostando desde marketing a ser lógicos, no es un buen negocio que nosotros, si queremos diferenciarnos, seamos lógicos también. Entonces ahí la audiencia se va a preguntar, pero este tipo me está diciendo que yo sea ilógico. Y en realidad es una invitación a pensar de una manera no necesariamente dentro de la caja, a pensar de una manera irracional, pensar de una manera ilógica con una idea. Y en ese sentido, Alma, el problema del pensamiento lógico como una línea de pensamiento es que a la lógica le gusta mucho tener como respuesta una sola buena idea y no varias buenas ideas. Y en el marketing lo que sucede es que el antónimo de una
buena idea puede también ser una buena idea, no necesariamente una mala idea. Un ejemplo de esto que podemos compartir es, si yo le tuviera que decir a la audiencia, piensen en una bebida de cola que reemplace a Coca-Cola en sí. ¿Cómo nosotros le ganamos, entre comillas, a Coca-Cola? Y entonces pensaríamos, bueno, para ganar la Coca-Cola, que es una muy buena idea, entonces tendríamos que pensar en una excelente, muy buena idea que supera la de Coca-Cola. Un producto más barato, una lata más grande, un sabor más rico. Y sin embargo, si nosotros tuviéramos que pensar en un producto que hoy le hace competencia a Coca-Cola, no podemos dejar de mencionar Red Bull, por ejemplo, que sin embargo es una lata más chica, no es más barata, al contrario, tiene mayor costo, y podríamos discutir que hasta no es más sabrosa, o sea, hasta tiene un sabor distintivo que no es necesariamente mejor que el de Coca-Cola, y sin embargo funciona, ¿verdad? Es ilógico, y tal vez por eso justamente funciona. Se da la competencia en este caso entre categorías diferentes. Uno puede ser un refresco, así como estás comentando, el otro es un energizante, pero bueno, es lo que planteas justamente de ir más allá, de pensar fuera de la caja. E incluso te quería consultar, Juanma, ¿cómo haces para, bueno, estamos hablando de marketing digital, ¿cómo haces para salir o adecuarte incluso a las métricas que hoy se tienen que regir en todo lo que es redes sociales, teniendo en cuenta que no hay que ser tan racional? Totalmente. De hecho, hay que atender con respecto al tema de las métricas, porque no porque podamos medirlo significa que deberíamos hacerlo o que el resultado de lo que midamos nos va a dar a nosotros un claro panorama de cuál es la mejor decisión a tomar. Te voy a poner un ejemplo. El hecho que nosotros podamos medir ciertas interacciones en nuestra audiencia no termina siendo una cuestión que cuando tenemos que reportar hacia arriba, ya sea a los brand managers, a nuestros jefes o lo que fuere, casi todos van a esperar un acumulativo, o sea, un agregado. Nadie quiere medir para abajo, todos queremos medir para arriba, o sea, más visitas, más ventas, más clics, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, el hecho de que nosotros podamos medir eso no necesariamente es una buena noticia. Voy a poner un ejemplo de algo que, un evento histórico que todos podemos por lo menos tener una idea, que fue la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam es un ejemplo muy particular porque es el ejemplo de cómo personas sumamente inteligentes tomaron malas decisiones en función a lo que podían medir. Y lo que podían medir era básicamente las fatalidades del otro lado. O sea, Estados Unidos medía todas las semanas cuántos vietnamitas eliminaba, digamos, del campo de batalla de enfrente. Entonces, lo que Estados Unidos medía era un vietnamita menos en la guerra, uno menos, era uno menos con lo cual yo tenía que batallar. Ahora, ¿cuál era el problema? Que Estados Unidos no tenía en mente que en realidad si mataba del otro lado a un militar vietnamita era uno menos. Pero si mataba a un civil del otro lado, que Estados Unidos mató muchísimos civiles en la guerra de Vietnam, en realidad eran 10 más que se sumaban a la lucha contra Estados Unidos, porque generaba una conciencia social del otro lado y sumaba 10 vietnamitas más para luchar contra ellos. Entonces, claro, el número que Estados Unidos medía era en aumento, pero a medida que aumentaba las fatalidades en el lado contrario, también aumentaba la cantidad de personas que terminaban peleando contra Estados Unidos y por eso finalmente Estados Unidos pierde la guerra. Entonces, con esto lo que quiero decir es que hay que tener cuidado con la idea de el mundo digital es matemático y por lo tanto nosotros podemos medir todo. No todo lo que se puede medir realmente es beneficioso para la marca. Existen ciertas cosas que nosotros no podemos medir, que pasan más por el sentimiento que tiene nuestro consumidor con la marca, que son mediciones que no se pueden hacer mes a mes o semana a semana, sino que pueden ser más una cuestión a largo plazo que tienen que ver con el compromiso que tiene nuestro consumidor con la marca. Entiendo. Y justamente, Juanma, ¿qué nos puedes comentar con respecto a los nuevos hábitos también de los consumidores, ¿verdad? Esto ha ido variando justamente. Comentabas lo de la inercia, que claro, uno encerrado tendía a comprar incluso más. Esto también fue escuchado por las marcas en parte, en el sentido que apostaron a lo que es e-commerce, la tienda virtual. Otro tipo de comunicación también se creó después y durante la pandemia. Sin duda, hubo una aceleración en lo que fue transformación digital. Yo creo que en los primeros 6 meses de pandemia logramos acelerar digitalmente compañías que hicieron esfuerzos que no hubieran hecho de otra manera o que no se hicieron de otra manera en los últimos 5 años, ¿verdad? Pero también esto demandó de parte de nuestros consumidores un estándar de calidad. Cuando hablamos de e-commerce, sobre todo a nivel local,
muchas marcas tienen como punto de referencia mi competencia A o mi competencia B, cuando en realidad en el imaginario de nuestro consumidor nosotros estamos compitiendo contra Amazon, porque ese es el nivel de experiencia que espera nuestro consumidor, porque finalmente desde Paraguay uno puede hacer compras por internet de Amazon y en 15 días con un clic tenés en tu casa el producto, ¿verdad? Entonces la experiencia base contra la cual el consumidor de la calle está midiendo mi e-commerce no es contra mi competencia A o competencia B, sino es contra Amazon mismo. Yo estoy compitiendo contra Bezos y por lo tanto la experiencia de compra que tengo que ofrecer yo, o en todo caso de soporte técnico o de acompañamiento o de información acerca de dónde está el proceso, el pedido, tiene que ser impecable o inclusive mejor que Amazon, porque justamente ese es el espacio que mi consumidor está dándome dentro de su imaginario. Justamente, Juanma, y aprovechando también, digamos que ustedes desde la agencia manejan clientes a nivel internacional, ¿cómo también se puede reencauzar justamente y hacerlo más eficiente lo que tenga que ver el plan de marketing digital? Yo creo que hoy pasa, como decía al inicio, por empezar a apostar a la irracionalidad y a la magia, ¿verdad? O sea, la lógica tiene esto que elimina la magia. Uno quiere que ciertos aspectos del negocio sean objetivos y racionales. Contabilidad tiene que ser objetivo y racional. Stock tiene que ser objetivo y racional. Logística tiene que ser objetivo y racional. Pero marketing tiene que poder darse el espacio de generar decisiones irracionales, de generar magia, porque solamente ahí vamos a poder competir. El problema de exigirle a marketing que opere dentro de un cuadrante racional es limitar al marketing a competir por precio. Voy a poner un ejemplo. Las líneas aéreas, por ejemplo, operan exactamente dentro de un margen objetivo y racional. Por lo tanto, nosotros como consumidores, cuando compramos pasaje, buscamos la línea aérea más barata. Y entonces el punto de comparación se vuelve solamente si esta me cobra $10 menos o $10 más. En cambio, cuando nosotros pensamos en hospedaje, por ejemplo, el marketing puede salir de ese cuadrante de objetividad para empezar a generar experiencia o inclusive un poco de magia, porque el producto se percibe distinto en el consumidor. Voy a poner un ejemplo. A mí me tocó estar en Berlín, por ejemplo, en un hotel que estaba en el lado de Berlín que era comunista hasta que cayó el muro. Y por lo tanto todas las edificaciones de ese lado de Berlín eran o ex cárceles o comisarías, edificios muy fríos. Si vos me preguntás a mí, para mí fue la mejor experiencia hotelera, una de las mejores experiencias hoteleras que yo tuve, pero el hotel era una cama de madera que estaba arriba de una ducha con un televisor de 14 pulgadas blanco y negro, frío, no había cable, los ascensores eran viejísimos, en la mayoría no funcionaba, tenías que subirte por escalera. Ahora, si yo entré a ese hotel esperando una experiencia del Sheraton, por nombrar una cadena, y claramente hubiera salido defraudado, pero como yo enmarqué esa experiencia de quedarme en Berlín dentro del marco de tener una experiencia en la Berlín comunista, digamos, para mí fue espectacular, porque realmente tuve la misma experiencia que tuvo miles de personas que vivieron esa realidad hace 40 años. Entonces, nosotros con marketing, e inclusive pagué más, o sea, inclusive pagué más por quedarme en ese hotel que si me hubiera quedado en la Alemania occidental, donde hubiera tenido una experiencia de Marriott o de Sheraton o lo que fuera. Entonces, nosotros con marketing tenemos esa capacidad de salirnos de ese cuadro objetivo para crear magia. Voy a poner otro ejemplo que es muy conocido. O sea, uno puede comprar una Ferrari en Europa y le llevan la Ferrari hasta el dealer del país de donde uno compra la Ferrari, o puede pagar 5.000 euros extra y viajar hasta la fábrica de Maranello de Ferrari y salir manejando la Ferrari de uno que uno acaba de comprar, pero tiene que manejar por toda Europa para llevarla a la casa, lo cual implica que de alguna manera Ferrari enmarcó una experiencia mágica haciéndome pagar a mí por un servicio que ellos de otra manera me darían de manera gratuita si yo pidiera que lo envíen a mi país de origen, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene marketing cuando salimos de la caja objetiva y racional. Y esto se aplica a todas las empresas, desde los emprendedores, que capaz les sea un poco más fácil y más moldeable ir ya empujando este tipo de estrategias, hasta las empresas grandes, multinacionales, incluso donde ya tienen también un poco más encajonado esto que estabas comentando, la estrategia, la planificación anual y demás. Totalmente. De hecho, yo creo que nosotros como emprendedores chicos, yo me considero una empresa pequeña,
tenemos esa versatilidad y deberíamos utilizar esa versatilidad de hacer esas apuestas irracionales y para tratar de generar algo de magia, justamente porque los demás van a estar demasiado asustados o siendo muy cautos al respecto. O sea, la naturaleza misma nos enseña esto. O sea, en un enjambre de abejas, hay ciertas abejas que siguen el patrón de la reina para ir a polinizar flores, etcétera, etcétera. Pero hay un grupo de abejas que está destinado a ahuyentarse e inclusive desviarse del patrón normal para ir un poco más allá para ver qué pueden descubrir, ¿verdad? O sea, hasta la naturaleza misma nos dice, hagan ese tipo de exploraciones, definan, así como hay voy a poner un parámetro, tal vez dibujar en el aire, un 70-30, un 70 de las decisiones lógicas y racionales y un 30 de ir a buscar cuál es la lata que es más chica, que tiene un sabor cuestionable, que puedo vender al doble del precio de una lata normal de gaseosa, por ejemplo. Ahí está el valor diferencial justamente que hace que el consumidor elija ese producto, ¿verdad? Totalmente, y aparte ahí es donde podemos generar ese espacio en la cabeza que nos recuerden por algo. Cuando todo el mundo está haciendo SIG, es muy buen negocio hacer SAG. O sea, diferenciarte ya sea por atributo o por contexto, no necesariamente por precio. O sea, una diferenciación simplemente por precio es una carrera a terminar siendo una línea aérea. Y esa no puede ser la única solución. O sea, existen, como les mencionaba, ejemplos donde nosotros a través de marketing podemos lograr que algo inclusive de menor valor se perciba como mayor valor y el cliente termine pagando por eso. Nespresso es otro excelente ejemplo, ¿verdad? O sea, nosotros cuando compramos un Nespresso, claro, una cápsula de Nespresso tiene un marco de referencia en nuestra cabeza a una cafetería como Juan Valdez. Entonces, cuando yo me hago un Nespresso, si bien me sale $1 la cápsula de Nespresso, cuando yo comparo contra Juan Valdez, digo, finalmente esta máquina me está haciendo plata porque me sale mucho más barato que ir a Juan Valdez, porque en Juan Valdez terminaría comprando, no sé, una media luna, el estacionar, el caminar, etcétera, etcétera. En cambio, tengo un Nespresso hecho acá en mi casa por $1, finalmente es ilógico que yo no termine comprando más Nespresso, digamos. Entonces, es como que el marketing tiene esa capacidad de hacernos saltar de un lado del cerebro al otro, donde es mucho más emocional y donde nosotros podemos generar esa comparación que no tiene que ver con precio, que tiene que ver con el valor y con lo que a mí me significa eso como consumidor. Yendo un poco, Juanma, también al campo personal empresarial, aprovechando también que, bueno, vos como deportista, queremos saber también cómo eso lo conjugás, digamos, con tu vida empresarial, ¿verdad? Si bien la creatividad puede surgir también de lugares, del cambio, de la dinámica, ¿verdad? ¿Cómo eso se traslada también a tu día a día en el trabajo? Yo creo que escucho mucha gente hablar acerca del balance. Yo no creo en el balance con respecto a la vida laboral, personal o el desarrollo, ya sea a nivel de atleta. Yo hago mucho ciclismo, que es uno de los deportes que más me gusta. Y si yo tuviera que describir la acción de andar en bici, es básicamente perder el balance una pierna a la vez y de esa manera te mantenés balanceado, ¿verdad? Lo cual es medio ilógico, de nuevo, la palabra del día. Pero termina siendo eso, ¿verdad? Y yo creo que no es una cuestión de mantener el balance, yo creo que es una cuestión de poder agrupar intereses. Tengo la bendición y el privilegio de poder trabajar con gente que apuesta por los mismos intereses. Entonces, en la oficina prácticamente todos generamos de alguna u otra manera un espacio para ir a correr o andar en bici, y eso permite que podamos oxigenarnos, que creo que es la palabra correcta, oxigenarnos de estar en un ambiente laboral, a seguir estando, digamos, en otro ambiente, pero por ahí conversando sobre temas laborales iguales, ¿verdad? En el medio del Parque Ñuazú o en una rodada de 3 horas un sábado. Y yo siempre aclaro esto, yo no tengo un grupo de amigos, yo tengo un grupo de personas con las cuales trabajo, con las cuales puedo compartir este tipo de interés deportivo y que puedo generar desafíos. Y me ayuda mucho, contestando tu pregunta, levantarme a la mañana y tener una victoria, un check a las 7 de la mañana. O sea, yo a las 7 de la mañana ya tuve una victoria personal, que fue terminar una sesión de bici de 60 minutos, o nadar 3.000 metros, o correr 15 kilómetros. Y eso ya me predispone en el día como para, digamos, miro mi agenda y digo, ¿qué es lo que este día me va a tirar que yo ya no vaya a poder hacer sabiendo lo que acabo de lograr y son las 7 de la mañana, ¿verdad? O sea, hay una entrevista en 5 días a las 1:30 de la tarde. Ni un problema, porque yo ya hice esto
a las 7 de la mañana ya tuve un check, ya tuve una victoria personal y eso me predispone positivamente para todo el resto del día. Genial, Juanma. Y aprovechando finalmente, un mensaje que les deje justamente a los emprendedores, a las personas del rubro, a los jóvenes que también quieren apostar a este rubro del marketing. Bueno, yo les diría que apuesten a la irracionalidad un poco y a la magia, que no se preocupen tanto con la racionalidad y la lógica. Yo les diría que si el marketing tuviera una sola respuesta y fuera lógica, ya lo hubiéramos encontrado hace cientos de años, ¿verdad? Creo que justamente porque no sabemos finalmente, hay mucho que no sabemos y que vamos descubriendo en el día a día, que nos dice que el camino es explorar y que es intentar y pensar desde soluciones que pueden ser ilógicas de plantearlas, pero que finalmente ahí es donde se puede armar la diferencia, ¿verdad? Que no se asusten de tomar una decisión ilógica tal vez de entrada, porque finalmente puede ser aquel gran diferenciador por el cual te van a recordar. O sea, un ejemplo de esto podría ser las heladerías, ¿verdad? Si vos quisieras caerle bien a todo el mundo, hice un helado de americana, crema americana, todo el mundo, tal vez el helado más vendido. Ahora, es el más recordado, es el más deseado. Yo creo que hay más valor en los extremos, ¿verdad? Un chocolate con picante o un dulce de leche con brownie, o sea, en los extremos. Si querés ir a lo seguro, y bueno, quédate en la curva de campana, quédate en el promedio, toma decisiones lógicas. Nadie te va a echar por una decisión lógica. Si vos haces una gaseosa más barata, más dulce, más grande que Coca-Cola y no funciona, y nadie te va a echar por eso y probablemente podés volver a intentar. Ahora, donde realmente se puede generar la diferencia son en los extremos, en buscar cómo algo que todavía alguien no identificó como un trend puede terminar siendo un trend y después eso va a bajar a la masa y va a ser parte de la curva de consumo. Te agradecemos mucho, Juanma, por tu tiempo y por compartir hoy aquí con nosotros. A ustedes, al contrario. Vamos ahora a una breve pausa y ya volvemos con el cierre del programa. Hoy profundizamos un poco sobre el concepto del marketing digital y cómo las empresas, las marcas e incluso desde las agencias están trabajando para posicionar frente al consumidor las nuevas necesidades y demandas que incluso trajo la pandemia. Quédate con nosotros para conocer quién será nuestro próximo invitado aquí en Entrevistas por los que saben.